Esa misma situación se repitió de manera insistente con personas que ejercían cargos políticos, llámense estos diputados, llámense estos prefectos, alcaldes, etcétera, que haciendo valer su condición política se hicieron asignar frecuencias. Muchas de estas personas no tenían formación ni tenían la intención siquiera de instalar en efecto un medio de comunicación. Lo único que hacían era recibir esas frecuencias para, entre comillas, hacer un proceso de engorde. ¿A qué me refiero? A guardarlas hasta cuando haya una mayor demanda y venderlas a buen precio. Esa fue la política que se manejó durante largo tiempo. Esta situación motivó que la Contraloría General del Estado hiciera un examen y revisara los procesos de asignación de frecuencias. Y se observó que quienes ejercían funciones en el CONATEL no habían observado las condiciones que están establecidas en las leyes y reglamentos para hacer la asignación de frecuencias. Era bastante común encontrar que alguien llegaba hasta el CONATEL y solicitaba una asignación para una emisora de potencia normal y le daban como premio consuelo una de baja potencia. Y en otros casos al revés, es decir, alguien solicitaba una emisora de baja potencia y resultaba premiado, le decía no quiere de una vez una de potencia normal y se la asignaba. Es decir, dependía del capricho y de la buena voluntad de quienes integraban estos cuerpos colegiados. Y naturalmente, dentro de estos cuerpos colegiados, la cantidad de solicitudes se iba acumulando y dependía de quién hacía el orden del día, de quien armaba el orden del día, disponer de que la solicitud de tal o de cual persona se iba a tratar en determinada sesión y otras no se las llegaba a tratar nunca. Eso llevó a acumular cerca de 6.000 trámites en el CONATEL. Y naturalmente habían unos que no había manera física de que puedan ser atendidos. Ustedes conocen que hay un número limitado de frecuencias que se pueden asignar. En el caso de FM, la banda va desde 88 hasta 108 MHz, 88 hasta 108 MHz, y entonces en esa banda solamente pueden asignarse un determinado número de frecuencias. Si ya todas las frecuencias están asignadas, no hay ninguna manera de que alguien tenga la expectativa de que le van a dar una frecuencia. ¿Qué era lo que ocurría? Que las personas decían, no importa, déjeme en la fila, el día que me toque a mí me la asignan. Pero ese día nunca llegaba. Y es que nunca iba a llegar, ¿no? Porque tienen 10 años de duración con opción de renovar las frecuencias y por lo tanto tenían que seguir esperando largo tiempo hasta que alguien se muera o hasta que alguien desista de continuar operando una emisora de radio. Esa es la situación pasada. Vista esa situación, el ex CONATEL, cuando llegamos a formar parte de ese organismo, planteamos que no podía mantenerse ese mismo esquema de concesiones dependientes de la buena voluntad de quien arma el orden del día. Y planteamos y propusimos que se hiciera por un medio transparente. Se había acabado de aprobar la Constitución en el año 2008 y en abril del 2009 propusimos que se hiciera una convocatoria pública en aquellos sitios en donde había disponibilidad de frecuencias y que se postularan como candidatos para ser adjudicatarios de una frecuencia quienes cumplieran determinados requisitos que debían constar en las bases de esa convocatoria. Lamentablemente ese esquema nunca llegó a utilizarse porque el ex CONATEL, primero quienes estaban ejerciendo la presidencia no lo aplicaron y luego meses después, en el mes de agosto del año 2009, el CONATEL desapareció y fue absorbido por el CONATEL. En esa situación nunca se ha llegado a aplicar este nuevo mecanismo que era de hacer una asignación por convocatoria pública. De ahí a esta parte, ¿qué es lo que ha ocurrido? El CONATEL tomó las labores del ex CONATEL
pero en medio vino un pronunciamiento de la Corte Constitucional que dice que exclusivamente se podrá dar concesiones a empresas públicas. Es decir, está vedado que se pueda dar ni a privados ni a comunitarios. Ese es el pronunciamiento de la Corte Constitucional, haciendo alusión a uno de los artículos de la Constitución. Lo que no tomó en cuenta la Corte Constitucional, a mi parecer, que no soy constitucionalista, yo soy ingeniero, es que en la propia Constitución se señala en otro artículo la necesidad o la opción de que todos los ecuatorianos tenemos posibilidad de acceder a frecuencias del espectro radioeléctrico y que por lo tanto deberíamos tener un reparto para todos estos sectores, el público, el privado y el comunitario. En eso del 33.33% la Constitución no lo dice, no dice que deberá ser en segmentos iguales, y yo personalmente creo que afortunadamente no lo dice, porque se podría provocar algunas distorsiones a las que me voy a referir de inmediato. En este tema, en los últimos tiempos, lo único que se ha hecho es dar concesiones a unas pocas solicitudes de empresas públicas que se han formado expresamente para este propósito. Al resto, ni a los privados ni a los comunitarios se ha dado concesión. Se dio autorizaciones de operación a 14 comunidades indígenas, pero se lo hizo en forma temporal, por un año, renovable por un año más. Es decir que al terminar el segundo año habrá que ver qué se hace con estas emisoras que deberían teóricamente dejar de operar. Esa es la situación actual. ¿Qué vemos al futuro? Mi opinión es que en la ley de comunicación no debe estar mezclado el tema técnico. Esa ha sido mi opinión, esa la hemos expresado al interior de las comisiones que han estado tratando este tema, tanto la que manejó inicialmente Betty Carrillo como la que manejó posteriormente Mauro Andino. Hemos dicho que esa situación es un tema técnico, que el avance tecnológico nos llevará a que más adelante ya no sean esos rangos de frecuencia los que sean utilizados para la radiodifusión, que podrían ser otros diferentes, y que por lo tanto hacer una asignación en las condiciones tecnológicas actuales implica atar la ley a una condición que evoluciona constantemente y que no daría posibilidad de actualización rápida. Esa es nuestra opinión. Creemos que esa parte debería estar más bien en una ley de telecomunicaciones. En la ley de comunicación se deberá hablar, a mi entender, más bien de los contenidos de lo que implica la comunicación. Y también, a mi entender, la conformación del organismo que, de acuerdo al pronunciamiento constitucional de la mayoría del pueblo ecuatoriano, debe existir, debería, a mi entender, ser un ente con pluralidad de conocimientos, con pluralidad de vertientes de formación, de manera que no tengamos sesgos en cuanto a la opinión que pueda tener ese cuerpo colegiado respecto de la divulgación de tal o cual contenido a través de los medios de comunicación.